Muy buenos días. Saludamos a todos los presentes. Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Concepción y gran canciller de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Académicos, estudiantes, invitados especiales y todos los asistentes. El Instituto de Teología, a través del Departamento de Filosofía, les da la más cordial bienvenida en esta 20 versión de las jornadas de filosofía, que este año se titulan El sentido del humano en la sociedad actual, reflexiones, análisis y propuestas. En esta especial ocasión en que se cumplen 20 años ininterrumpidos de la jornada de filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Instituto de Teología, a través de su Departamento de Filosofía, quiere rendir un homenaje al profesor Francisco Escandón, quien falleció ya hace 3 años. El quehacer académico del profesor Escandón ha sido un gran aporte para nuestro instituto y para la universidad. Dentro de sus variadas actividades académicas, debemos destacar la creación de la carrera de filosofía de esta universidad, junto con la revista de filosofía, y por supuesto, la creación de estas mismas jornadas de las que hoy somos partícipes. Otras características importantes a destacar de la personalidad del recordado profesor Escandón son sin duda relativas a su calidad humana, que se reflejaba en su relación con sus alumnos, colegas, y que muestran el valor que otorgaba a la amistad, al respeto y la justicia. No podemos dejar de mencionar el aporte que ha representado para el desarrollo de la filosofía en nuestra universidad, su decidido deseo de fundamentación física, metafísica, el cual intentó siempre inculcar a sus discípulos, para temas como fe y razón, el orden político y económico, ética de la empresa, entre muchos otros. Para honrar la memoria del profesor Escandón, a quien le rendimos hoy este homenaje póstumo, debemos asegurar que su legado ha teñido indeleblemente el quehacer filosófico de nuestro Departamento de Filosofía y del Instituto de Teología en general. A continuación, hará uso de su palabra el director del Instituto de Teología, Pablo Uribe Ulloa. Muchas gracias, profesora María Angélica Moncada. Estimado don Fernando Chomalí, gran canciller de nuestra universidad y arzobispo de Concepción, estimada comisión organizadora de estas jornadas, estimados colegas, asistentes que hoy día nos acompañan. Hace 20 años atrás, como muy bien se ha dicho, nuestro Instituto de Teología se planteó el desafío de aportar a la reflexión filosófica nacional desde Concepción, con unas jornadas que hicieran un puente entre la academia y los temas actuales que aquejan a nuestra sociedad chilena contemporánea. Gracias al gran entusiasmo y trabajo arduo del profesor Francisco Escandón, de feliz memoria, que también se ha homenajeado ahora, junto a sus colegas del Departamento de Filosofía, entonces nacen estas jornadas que fueron creciendo rápidamente en estatura y sabiduría, convirtiéndose actualmente en una cita obligada de los filósofos chilenos y también extranjeros, que se han ido sumando cada año a esta institución como lugar de encuentro del pensamiento filosófico en una amistad fraterna. El sentido del humano en la sociedad actual es el tema que este año nos convoca. Año caracterizado por lo accidental de la pandemia mundial que todos estamos viviendo. Las cuarentenas que se nos han impuesto, la mal llamada distancia social y una enfermedad mortal inminente son las características inmediatas de este año tan particular. Pero este contexto también se nos presenta como una ocasión propicia para que el confinamiento sea el paso de lo que podríamos llamar del tiempo de la oruga al tiempo de la mariposa. El Papa Francisco nos dice a este respecto, comillas, todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa, más cristiana, no de nombre, sino de realidad,
una realidad que nos lleva a una conducta cristiana. Si no trabajamos para terminar con la pandemia de la pobreza en el mundo, este tiempo habrá sido en vano. Fin de la cita. El tiempo de la oruga, entonces, nos debe hacer reflexionar sobre lo que es realmente importante de aquello que no lo es, que las seguridades materiales nos salvan. Podemos aprender que la caritas es la única que nos salva. En primer lugar, de la muerte y también de mirar a los demás y a nosotros mismos como hermanos que vivimos en una casa común, que con responsabilidad, con entrega desinteresada, con verdaderos actos de gratuidad, podemos superar este mal y ser mejores personas, valorando la humanidad, cultivando la espiritualidad en la iglesia doméstica, amando más a los demás. Así llegaremos al tiempo de la mariposa, donde renovados del ropaje antiguo podemos volar alto, podremos estar con más libertad, más bondad, más verdad, más belleza, eligiendo entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Que no nos pase después de salir de la pandemia como a Diógenes, el perro, que en pleno día con un farol en la mano buscaba al hombre honesto, en medio de la ciudad, y no lo encontraba. Que esta jornada número 20, edad plena de juventud, sea ocasión de mucha reflexión y diálogo para el presente y para el futuro, sobre el sentido del humano, tan necesario en la sociedad actual hoy en día. Sean todos y todas muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por sus palabras. A continuación, hará uso de la palabra el director del... antes de comenzar, disculpen, les informamos a los asistentes que el chat se encuentra habilitado para plantear sus preguntas. Finalizada la conferencia, se les realizará estas mismas a nuestro conferencista. Iniciamos hoy esta jornada de filosofía con la conferencia titulada La belleza del ser humano, don y tarea, que será presentado por el arzobispo de la Santísima Concepción y gran canciller de nuestra universidad, Monseñor Fernando Chomalí Gari. Monseñor Fernando Chomalí Gari obtuvo su licenciatura en Teología Moral de la Academia Alfonsiana de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma en 1993. En 1994, el grado doctor en Sagrada Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En 1998 le fue otorgado el grado de máster en bioética por el Instituto Juan Pablo II de la Pontificia Universidad Lateranense. El 20 de abril del 2011, el Santo Padre Benedicto XVI lo nombró arzobispo de la Santísima Concepción. Adelante, Monseñor, por favor. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación, saludarlo. Me da mucha alegría ver al profesor Covarrubias, Andrés Covarrubias. Ves que alguna ventaja tiene esto, ¿no? Estamos físicamente lejos, pero nos encontramos en este encuentro. Y también decir que yo no soy filósofo. Como vieron, mi currículum tiene más que ver con la teología moral, con la bioética y también con la formación de ingeniero, y me invitan por simpatía, digamos, en mi condición de gran canciller, y la verdad que siempre pongo un título, pero al final me dan libertad para hablar de lo que yo quiero, y gracias a Dios ha sido bien positivo porque año a año me han invitado, y quiero destacar que lo hacen con mucho profesionalismo. Esta jornada se preparan con 5, 6, 7 meses de anticipación y eso se nota. ¿Por qué elegí esta ponencia, la belleza del ser humano, don y tarea? Porque en lo personal tengo una batalla, una lucha interior en relación con la belleza, porque me declaro un artista frustrado. Estudié música clásica durante 5 años en la Academia Moderna de Música y la verdad que llegó un momento
que me di cuenta que no tenía ninguna posibilidad de ser músico, lo cual para mí fue una pérdida, un duelo que hasta el día de hoy estoy haciendo. También terminando ingeniería y habiendo apreciado la belleza de los números tienen una belleza, ingresé a arquitectura porque esa dimensión estética de la vida, de la profesión, la echaba mucho en falta, era una nostalgia, que de hecho la tengo hasta el día de hoy, y la verdad que me fue mal, reprobé el taller de arquitectura porque sencillamente había una discordancia muy grande entre la imagen que yo tenía de lo que era la belleza arquitectónica y la idea que tenía en esa época la universidad de lo que era arquitectura. Por lo tanto, es una batalla que tengo a fuego y que ahora últimamente he podido ir librando a través de la pintura. De hecho, puse la escenografía, una pintura grande que hice, y después les puedo dar un tour por otra si hay tiempo. He incursionado en el mundo de la poesía, creo que las letras tienen una belleza maravillosa, no hay nada más hermoso que una frase bien escrita, que un punto bien puesto, que una coma en su lugar, belleza. Y también he incursionado en el ámbito educativo a través de obras de teatro, es decir, tengo una nostalgia muy profunda de belleza. Pero la verdad que nunca había sistematizado el concepto de belleza, y cuando entro a estudiar esta materia me di cuenta que hay muy poco. Es muy notable, por ejemplo, que en enciclopedias tan extraordinarias como Sacramentum Mundi, que era un clásico de los teólogos de mi época, no dice ni una palabra respecto a la belleza. Incluso más, busqué en diccionarios de espiritualidad, no encontré nada respecto de la belleza, y al final, cuando acontece eso, uno acude a lo más inmediato que uno tiene, y que para mí es Santo Tomás. Cuando alguien tenga que hacer algo y no encuentre nada, vaya donde Santo Tomás, que algo va a decir. Pero igual me llamó la atención lo siguiente, que critican a Santo Tomás, que de los tres trascendentales, verdad, bondad y belleza, de la que menos habla es de la belleza. Entonces yo voy a partir haciendo una sistematización del pensamiento de Santo Tomás en materia de belleza, que no me va a tomar mucho tiempo porque en esta materia es bien escueto, para después hablar de la belleza que significa el ser humano, que es un don y una tarea, y sobre todo darles algunas experiencias personales donde yo he visto con mis propios ojos a dónde puede llegar la belleza del ser humano, que siempre está vinculado al bien y siempre está vinculado a la verdad. Y de hecho, me enteré, porque la verdad que no sabía, que cuando el Génesis habla de que todo estaba bien y que el hombre estaba muy bien, ahí me enteré que la traducción era bien, también se puede usar bello. Estaba todo muy bello. Y la verdad que eso no está internalizado, digamos, en nuestra teología, y me parece del todo coherente, porque la naturaleza es bella, el ser humano es bello, el hombre es bello, la mujer es bella, y el mundo que Dios ha creado es bueno porque proviene de Él, que es la suma bondad y es la suma belleza. Una de las cosas interesantes de Santo Tomás es que plantea que la belleza designa todo lo que al hombre le produce un sentimiento de admiración. Es decir, son aquellas cosas que vistas dan placer. Esa es como la definición más básica de lo que es la belleza. De hecho, a propósito de esta belleza, como estoy confinado y cuando tengo que salir, suelo ir a lugares
donde hay que trabajar con las manos, digamos, para hacer honor, digamos, a este congreso, me puse chaqueta, porque cómo iba yo a empezar a decir que era un sentimiento que generaba pulcritud, placer, admiración, y yo no iba a andar vestido como corresponde a este acto. Y también me preocupé de preparar el escenario. Y él dice que la belleza es un filósofo dice que la belleza en Santo Tomás es un trascendental olvidado, porque la verdad plantea este autor que todo lo que dice Santo Tomás sobre la belleza se puede decir en muy pocas palabras, pero con todo tiene algunas frases que son muy, muy, muy notables, porque plantea que es una propiedad material, es el esplendor de la forma, el esplendor de la forma. Todos nosotros hemos estudiado filosofía, la filosofía escolástica, que es en la cual yo me formé, la forma, el fondo, etcétera, es el esplendor de la forma. Es decir, no todas las formas son iguales, hay algunas formas que tienen esplendor, y esas que tienen esplendor suscitan admiración y suscitan placer. Y dice que en el mundo físico la belleza se realiza también en un modo espiritual, en el sentido de que toda la belleza que hay hace referencia a la belleza divina. Y yo eso lo encuentro tremendamente coherente, y permítanme hacer un pequeño excursus acerca del maltrato. Yo creo que una de las características de la odiernidad de la época actual es que nos tratamos muy mal. Nos hemos acostumbrado a tratarnos mal, a insultarnos, a violentarnos, etc. Y tiene que ver porque no hemos tomado conciencia de la belleza que significa el otro, del estupor que estamos llamados a generar en los otros, y tampoco hemos descubierto que detrás de esa belleza está la belleza máxima, la belleza completa, la belleza del ser, que es Dios. Creo que ahí hay una intuición extraordinaria entre la dimensión ética de la vida con la dimensión estética. Y creo que ahí hay un tema que debiésemos analizar más. Una de las cosas interesantes de Santo Tomás, que plantea que la verdad tiene una correspondencia con la mente, la verdad tiene una correspondencia con la mente, con la realidad, es decir, esa típica frase escolástica que aprendíamos en el seminario, que la verdad era la adecuación entre el entendimiento y la cosa. Me imagino que eso se seguirá estudiando hoy día. A mí me parece de lo más razonable, y si hay algo que la supera, por favor, explíquenme, pero esta adecuación que hay entre la verdad y la cosa, pero plantea que en el tema de la belleza no es tanto una facultad cognitiva, también lo es porque está vinculada a la bondad, pero es más una propiedad trascendente que tiene que ver con los sentidos. Y en ese sentido plantea que no coincide con la verdad, aunque por cierto interesa mucho, pero es una intuición, porque la belleza implica gozo, placer y admiración. Es interesante que con el profesor Uribe y la profesora Pérez escribimos un documento que lamentablemente, a pesar de todo el esfuerzo que hicimos, pasó sin pena ni gloria, pero bueno, es parte de la vida, digamos. Y
en ese documento estudiábamos cómo Jesucristo, con sus acciones, generaba admiración. Era interesante que Jesucristo llegaba a un lugar, hacía algo y decía algo y generaba admiración. Y justamente aquí me di cuenta, digamos, vinculando la belleza con algo que suscita admiración, que Jesucristo actuaba con belleza. Eran hechos que conmovían por su belleza. Y de hecho hay una definición que se reza mucho en Semana Santa, donde se dice: el más hermoso de los hijos de los hombres es justamente Jesucristo, por su vida, su pasión, su muerte y su cruz. Entonces, tampoco dice Santo Tomás que la belleza es idéntico al bien, en el sentido que no puede haber un bien que no sea bello y no puede haber algo bello que no sea bien, pero dice que conceptualmente es distinto. ¿Por qué? Porque mientras el bien es aquello que las cosas gritan, el bien, y implica adquirirlo y proviene del deseo, del anhelo que tenemos de bien, la belleza, dice, brota del apetito que surge de la vista y del conocimiento. Incluso más, dice que tiene que ver con los sentidos que son mayoritariamente cognoscitivos, es decir, la vista y el oído. O sea que cuando popularmente se dice que las cosas entran por la vista, bueno, Santo Tomás entró en la cultura, porque eso lo escuchamos siempre, ¿no? Las cosas entran por la vista, tiene que ver con esto. Es decir, la belleza se reconoce principalmente a través de la vista y de los oídos, y yo al menos automáticamente hago referencia al arte visual, a la pintura, al teatro, a la escultura, a la arquitectura, y en el oído inmediatamente hago referencia a la música, a un buen hablar, etc. Entonces decimos que las cosas son bellas al verse o al oír. Y de hecho, interesante que Santo Tomás plantea que nunca se dice que un sabor es bello, por ejemplo, o un olor es bello. Decimos el olor, el sabor, se asemeja más, se dice es bueno, hay buen sabor, hay buen olor, pero sin embargo, cuando algo es bello, se reconoce por la vista. Entonces dice que es aquello que es agradable al conocimiento. Y aquí entramos en un ámbito de subjetividad infinita, infinita. Y creo que uno de los grandes temas, digamos, en mi opinión, de la sociedad actual, tiene que ver con consensos mínimos de lo que es el bien y también consensos mínimos de lo que es la belleza. Y eso justamente estamos en ese dilema ético, político, por así decirlo, ya que estamos a punto de tener un plebiscito, porque la subjetividad de la persona hoy día emerge como un valor absoluto frente a un escepticismo muy grande de que haya una verdad reconocible por todos y por lo tanto una bondad reconocible por todos y también una belleza. ¿Cuáles son para Santo Tomás los elementos que constituyen la belleza? Él dice que se requiere integridad, es decir, algo que está roto pierde su belleza,
proporción y un concepto que es muy difícil de entender, digamos, que es el esplendor, es decir, o la claridad, la claritas, el esplendor. Esa palabra es notable. Yo, donde escuché esa palabra con un sentido metafísico profundísimo, fue en la encíclica de Juan Pablo II, creo que es la única encíclica que usa ese concepto, el esplendor de la verdad. Veritatis splendor, no sé si se acuerdan. El esplendor, es decir, la mejor expresión de la realidad, la mejor expresión de una cosa, la mejor expresión de una persona, la mejor expresión de una palabra que suscita ya no admiración, sino que en ella misma tiene esplendor. Entonces, dice que las cosas incompletas, es decir, que no tienen integridad y proporción, son deformes, se requiere una divina proporción y decimos que las cosas son bellas por su nitidez y por su esplendor. Y esto yo creo que se puede aplicar a la técnica. Hay técnica esplendorosa, evidentemente que la hay. A la ética, hay una ética esplendorosa. De hecho, la ética evangélica es esplendorosa, porque va mucho más allá de los límites de la razón. Imagínense que mientras nosotros estamos discutiendo el 10% de la AFP, mientras estamos discutiendo los sistemas de salud, Jesucristo nos presenta una ISAPRE esplendorosa. Nos dice que si vemos a un enfermo en la calle, lo tenemos que tomar, lo tenemos que llevar a la posada, lo tenemos que curar y tenemos que volver después y pagar la cuenta si es que le faltó al posadero. Esplendoroso. ¿A quién quisiera que le pasara eso? De los que están aquí. A todos, ¿no? Obvio. ¿Y quién está dispuesto a hacer eso? Ninguno. Creo. Una madre haría eso por su hijo, eso de todas maneras, un padre también. Pero es el esplendor, esto que va más allá de lo admitible, de lo razonable. Entonces, dice que, pero entre las tres, es decir, la integridad, la proporción y el esplendor, para Santo Tomás lo más relevante es la justa proporción. Ahora bien, también él plantea que hay dos géneros de belleza, que es la física y la espiritual, y la primera es la belleza del cuerpo. La verdad que el cuerpo es una maravilla, es una maravilla. Todo cuerpo, porque de hecho es la posibilidad de ser, es la posibilidad de manifestación, todo cuerpo, en cuanto es el sustrato material de una persona, corporal de una persona, lleva en sí una belleza. Y la segunda es la belleza del espíritu. Santo Tomás plantea que la belleza del cuerpo consiste en tener una adecuada proporción con la luminosidad del color debido. Bueno, eso es bastante subjetivo, pero lo importante es la belleza espiritual. Y aquí yo quiero contar alguna experiencia maravillosa que yo he visto, que a mí por lo menos me han dado esperanza. La belleza espiritual, dice Santo Tomás, consiste en el hecho de un comportamiento y actos de una persona que son proporcionados según la luz de la razón. Proporcionados. Es decir, un acto de razón
que nos lleva a hacer el bien, eso tiene una dimensión de belleza. Por ejemplo, hoy día hemos visto con la pandemia que el Estado, la verdad que ha sido incapaz de hacerse cargo, digamos, de todas las consecuencias que ha traído la pandemia. Aunque quisiera, no tendría ninguna posibilidad por la rapidez de los hechos, por la amplitud de los hechos, etc. El mercado tampoco ha sido capaz de responder adecuadamente para darle a cada uno lo que necesita, y la belleza ha aparecido en las personas. Son las personas que han ido en ayuda concreta de las personas concretas. Nosotros, porque es parte de nuestra vocación, siempre hemos tenido comedores, siempre hemos tenido albergues para personas en situación de calle, pero ahora como nunca, como nunca. Y han surgido de las propias personas, de los vecinos, llegando al punto de que hay una señora que instaló en la mitad de la calle una mesa y puso 2 letreros. Esto yo lo encuentro notable y realmente me emociona. Puso 2 letreros. En un letrero puso: traiga lo que quiere aportar. Y en otro letrero puso: venga a buscar lo que necesita. Y se produjo una simbiosis extraordinaria en la mitad de la calle, y los vecinos empezaron a reconocer en sus necesidades. Bello, bello, sencillo, sin burocracia, llegando directamente al hombre concreto y al hombre real. Al hombre concreto y al hombre real, del cual habla Juan Pablo II en Redemptor Hominis. Su primera encíclica, él parte diciendo: yo le hablo al hombre concreto, al hombre real, a la mujer concreta, a la mujer real, los miles de millones de personas que si no van a trabajar, sencillamente no comen. Entonces, por eso que me hace mucha ilusión este vínculo que hay entre la bondad, la verdad y la belleza. Ahí hubo bondad, hubo verdad, porque reconocerse necesitado es una verdad que no es fácil hacerla ver, y eso se convirtió en un hecho bello. Entonces, esta belleza espiritual, dice, consiste en el hecho de comportamientos y actos de una persona que son proporcionados según la luz de la razón, y dice que se predica analógicamente de todo lo bello cuando posee su propio esplendor espiritual o corporal, y constituida según la proporción de vida. Ahora, ¿cuál es, según Santo Tomás, el fundamento ontológico? Y él plantea que hay 2 tipos de belleza: la belleza que mide y la belleza medida. Y plantea que la belleza que mide es la divina, porque Dios es bello, tiene toda su belleza concentrada en el ser, y la belleza medida es de la criatura, y que Dios la distribuye según un determinado orden y medida. Pero la belleza pertenece principalmente a Dios. Dios no es bello solamente según una parte o por un determinado tiempo y lugar, sino que es bello en sí mismo y primariamente. Le pertenece totalmente, siempre y en todas partes. Y nosotros participamos en cierta medida de esa belleza, que se constituye en un don, pero al mismo tiempo se constituye en una tarea. Es decir, nosotros podemos ser cada vez más bellos, podemos generar esplendor de nuestra belleza a través de nuestras obras. De hecho, a mí siempre me ha llamado mucho la atención Santa Teresa de Calcuta,
que no responde a ningún canon de belleza de ninguna revista de ningún tipo. O sea, es la negación misma de los cánones de belleza occidentales, y sin embargo tenía una sonrisa esplendorosa que suscitaba mucha simpatía. Me acuerdo de los hechos de los apóstoles, cuando en Hechos 3, cuando dicen que se reunían los apóstoles a rezar, compartían los bienes y suscitaba simpatía. Una auténtica belleza espiritual suscita simpatía, es decir, una afinidad humana, espiritual con los demás. Por lo tanto, quisiera con esto terminar la exposición. Podemos tener un tiempo de diálogo, pero quisiera hacer un diagnóstico en torno a la belleza. Yo, bueno, la verdad que la esperanza es una virtud teologal que le pido a Dios que me la regale todos los días, pero tengo la impresión que la sociedad se ha ido afeando. Tengo la impresión que se ha ido vulgarizando poco a poco en el lenguaje, en las calles, en los lugares públicos, etcétera, y siempre para mí queda una inquietud. Hay vidas ostentosas que también son muy negativas, no representan la belleza del ser humano, y hay vidas humildes, según los cánones de Occidente, pero que tienen una belleza muy grande y están asociadas a la dignidad. Yo pienso que si hay un esfuerzo que tenemos que hacer en la universidad, en nuestros colegios, es volver a reivindicar la estética como un espacio privilegiado de conocimiento y de crecimiento humano. Creo que la técnica nos ha ido comiendo paulatinamente todos los tiempos, todos los espacios, y ha ido en detrimento de la ética, que suele ir mucho más lenta, y lamentablemente en detrimento de la estética. Si logramos formar alumnos que tengan una buena dimensión técnica, que tengan una dimensión ética importante, que se hagan la pregunta qué hacer y respondan en consecuencia, y que sepan capaz de reconocer el esplendor de la vida que se manifiesta a través de nuestros comportamientos, pienso que podríamos generar una cultura distinta. Y creo que lamentablemente estamos bastante lejos de eso, pero bueno, siempre hay que empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Tchomelí. A continuación damos paso a las preguntas que los asistentes han realizado a través del chat, o si hay alguien que de manera personal quiera hacerla, nos levanta la mano o nos hace algún gesto. En primer lugar, tenemos una pregunta de Patricia Rodríguez, y dice: ¿cómo acercar la belleza en una cultura de lo feo? Bueno, ese es el gran desafío, pero sí creo que la búsqueda de la belleza, la nostalgia de la belleza, es innato en el ser humano. Yo creo que todos, cuando estamos buscando belleza porque estamos buscando a Dios. Pero creo también que es un hábito adquirido. Creo que la belleza también es un hábito adquirido. Mi padre, por ejemplo, no quiero hacer referencias familiares, mi padre era un hijo de migrante, que llegaron sin cultura, que llegaron arrancándose, digamos, del Imperio Otomano. Y no me pregunten por qué fue el único de su familia que tenía un sentido de la estética, un sentido de lo bello, pero tremendamente desarrollado.
tremendamente desarrollado. O sea, para él las categorías eran bonito o feo, esas eran sus categorías. ¿Ah? Y pienso que lo tenía de manera muy innata. Y de hecho, nosotros somos 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres, y el único que heredó, por así decirlo, ese hábito, ese gusto, el único fui yo. O sea, hay algo de cultural, sin lugar a duda, pero también hay una predisposición innata. Es lo más curioso que hay. Pero sin lugar a duda, esa es una tarea pendiente y creo que lo mejor es mostrar belleza. Es mostrar belleza. Mostrar belleza en absolutamente todo. Por ejemplo, mi padre era tan sofisticado que era tremendamente preocupado de cómo se ponía la mesa. O sea, porque tenía que tener un sentido estético hasta eso, digamos, ¿ya? Gracias a Dios a mi mamá le importaba otra cosa, que el plato estuviera lleno, así que hubo una buena confabulación, digamos, entre los dos, pero algo muy innato que estaba en él. Y pienso que eleva el espíritu humano. Yo creo que ver belleza, admirarse de la belleza, ser capaz de reconocerla, pienso que es una experiencia humana extraordinariamente importante. Y sobre todo, ver belleza en los seres humanos. Ver belleza en los seres humanos, creo que esa es la máxima expresión a la cual podemos llegar. Y yo creo, digamos, que el enamoramiento, el enamorarse, es la máxima expresión de la belleza, porque al final es la máxima expresión a lo que puede tender un ser humano, que es justamente darse a otro y recibir a otro. O sea, la máxima expresión de la belleza está en el amor humano y por eso se entiende tan bien que las personas cuando se casan, por ejemplo, cuando alguien se ordena sacerdote, se viste de un modo distinto, hace una fiesta de un modo distinto, porque es una manera de manifestar la alegría, la belleza, el estupor que hay al interior. Pero sin lugar a duda que eso es una tarea muy pendiente. Otra pregunta, monseñor. El señor Raúl Pineda nos dice, le pregunta, ¿qué relación podemos establecer entre la ética y la belleza? Bueno, mucha, porque la ética es la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer? Esa es la pregunta de la ética. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo actuar de tal manera de promover el bien? ¿Cómo actuar de tal manera de no obrar el mal? Y a veces no es tan fácil hacer el discernimiento, porque siempre cuando uno muchas veces promover un bien significa permitir algún mal. Y la pregunta es, ¿puede haber un acto éticamente bueno que no tenga belleza en sí misma? Yo pienso que no. Todo acto éticamente bueno tiene una dimensión de belleza. Por ejemplo, el que ayuda al necesitado. Y todo acto éticamente incorrecto no es bello, y es tan claro que no es bello que se hace a escondida. Por ejemplo, quien truca una contabilidad, quien corrompe a otro, quien trafica droga, no lo hace a la luz del día. No tiene esplendor, tiene oscuridad. Pienso que ahí hay un vínculo interesante. Gracias, monseñor. Piedad dice, buenos días a todos. Gracias por la interesante conferencia. Pregunta, ¿cómo llevar lo bello a otros campos como el científico? Mira, yo les voy a contar algo personal, pero por favor que no salga de aquí, ¿no? ¿Ah? Esa es la mejor manera de asegurarte que va a salir, entre paréntesis. Mira,
Yo he escrito 2 obras de teatro motivado justamente por un anhelo de llevar en el fondo el mensaje ético cristiano y llevarlo con nuevas formas, con nuevos métodos, etc. Y eso me ha permitido conocer artistas. O sea, he tenido la oportunidad de conocer muchos actores, muchos, directores, etc. Bueno, yo les voy a decir que ese actor que ustedes ven algún día en las tablas, lo más probable es que tenga otro trabajo, y trabajo muy humilde, y tiene muchas dificultades para vivir. Imagínense que la única escuela de teatro que había aquí en Concepción se cerró, la Universidad del Desarrollo. En Concepción no hay una escuela de teatro, una universidad formal, no existe la carrera, son pequeños grupos que se juntan con un esfuerzo inmenso, con muchas dificultades. De todas las universidades que hay en Concepción, la única que tiene una escuela de arte es la Universidad de Concepción, y de todas las nuevas que han surgido este último tiempo, incluida la Universidad Católica de la Santísima Concepción, no tiene una facultad de arte, no tiene una facultad de música, etc. Existe el conservatorio de la Universidad del Biobío, tiene un conservatorio que tiene muchas dificultades para sobrevivir. Entonces, no está internalizado que la cultura, la belleza forme parte de la sociedad, y creo que ese ha sido un error inmenso, porque quien valora una obra de arquitectura no la va a rayar, no la va a rayar. Quien valora una escultura la va a cuidar, y sobre todo se va a manifestar, vamos a manifestarnos con la belleza de pensar, la belleza de pensar, la belleza de pensar, la belleza de decir esto es cierto, esto es verdadero. Y creo que eso no está internalizado. Nosotros tenemos, en mi opinión, en Chile, una educación muy pobre, en el sentido que está tremendamente orientada a resultados, y sin embargo también, y se olvida que la belleza tiene una dimensión de gratuidad que es totalmente fundamental, ¿no? De hecho, uno siempre cuando hace algo, la gente le pregunta ¿para qué sirve? ¿Se han fijado, no? ¿Para qué sirve? Y la verdad que hay una experiencia muy maravillosa que se la aconsejo, es decirle a la persona: para nada, no sirve para nada. Por el solo gusto de hallar belleza. Pienso que esa dimensión, que entre paréntesis, como dice un teólogo bien conocido, dice lo siguiente: miren, la belleza es el punto de partida para la contemplación del ser. Miren, cosa más linda. La belleza es el punto de partida para la contemplación del ser. La belleza constituye la última palabra que el entendimiento consigue pronunciar antes de dar paso racionalmente al saber de lo incomprensible. Miren, es decir, es un estado, una disposición, es un punto de partida para la contemplación. Qué lindo, ¿ah? ¿Eh? Qué lindo. Monseñor Tchomelí, otra pregunta. Francisco Novoa dice: muchas gracias. En el mundo coexistimos, somos responsables unos de los otros y el sentido de lo humano circula entre nosotros. ¿Cómo nos hacemos cargo de lo feo? ¿Cómo nos hacemos cargo de lo no placentero, de aquello que nos puede dañar? Bueno, pienso que eso daría para otra el próximo año, cuando organicen el ciclo de filosofía. En el fondo, el problema que aborda la persona que me pregunta es el tema del sufrimiento. El tema del sufrimiento, el tema del mal, que siempre está asociado en definitiva, a la negación, al menos de la aspiración que uno tiene. Y yo creo que la
la belleza de la respuesta cristiana, porque esa es la verdad, es que es capaz de darle un sentido. La belleza de la respuesta cristiana es que es capaz de darle un sentido. Pero con todo, creo que hay personas muy especiales que son capaces de darle sentido a eso. Les voy a contar una historia. Sucede que cuando estaba en Santiago, trabajaba en la pastoral juvenil en los años 90, me llama un joven para contarme, esto es verídico, no voy a agregar nada. Me llama un joven para contarme que había muerto su abuelita de 92 años y si yo podía ir al cementerio general a hacer un responso. Yo le dije que sí, por supuesto. Y parto al cementerio general y sucede que estaba el viudo. Uno se supone que si una persona de 92 años fallece, uno se imagina al tiro, bueno, se fue a descansar con su marido y estaba vivo un hombre de 94 años. Y yo le dije, ¿cómo está? Y él me dijo algo que lo tengo muy grabado afuera porque lo encontré de una belleza sublime. Me dice, mire, mi mujer estuvo 12 años postrada, 12 años postrada. Yo la acompañé durante esos 12 años, no supe lo que era vacaciones, no supe lo que era fin de semana, yo me preocupé de ella. Y me ocupé de ella. Y a medida que iba perdiendo su fuerza, iba perdiendo su belleza, iba perdiendo su memoria, descubría cuánto más la quería. Porque al final me quedé con su ser. Y yo pienso que estamos muy acostumbrados a mirar a las personas desde la superficie y no siempre nos quedamos con el ser. Y esa persona tuvo la intuición, el don, la fe, no sé cómo llamarlo, de descubrir, digamos, en esa situación sentido de la vida y se dio cuenta que amaba al ser. Pienso que ese camino no lo hemos recorrido y creo que parte de eso tiene que ver con el empobrecimiento de la formación filosófica. Yo creo que había un empobrecimiento de la formación filosófica en los colegios, en la familia, muy grande, y creo que eso ha hecho un daño inmenso, que ya estamos cosechando las consecuencias, porque una sociedad que no reflexiona respecto del ser, difícilmente va a poder amarlo, porque uno ama lo que conoce, y por lo tanto esa es la respuesta. Pero realmente eso es nadar contra corriente. Yo tengo la impresión que el utilitarismo entró con fuerza, sumado a este emerger de la subjetividad como medida de todo, y si a eso le agregamos la percepción que la historia comenzó ayer y termina mañana, creo que el escenario de inmediatismo no nos permite contemplar la vida desde una mirada más amplia. Muchas gracias, monseñor. Bueno, le voy a hacer una pregunta yo, si me lo permite. Hoy día estábamos pensando respecto de la Constitución. Y bueno, sabemos que en la Constitución se imprimen los principios, es decir, aquellos aspectos que el hombre, ¿no es cierto?, la comunidad reconoce como propios. Primer principio, la vida; segundo principio, el conocimiento, la libertad, etc. ¿Cómo podríamos, ¿no es cierto?, construir esta Constitución considerando este aspecto tan importante como es la belleza? Bueno, mañana sale un documento que escribí que se llama Católicos y el plebiscito. Sale mañana y espero que le llegue a la universidad para que lo lean, donde planteo cuáles son los principios que hay que tener presente a la hora de acercarse, digamos, a el 25 de octubre. Y yo creo que la Constitución, al final,
bueno, le voy a hacer llegar ese documento, espero que le interese, son 5 páginas bien meditadas, donde aspiro a la formación de la conciencia, al conocimiento, para que cada uno decida en conciencia qué opción tomar. Pero yo creo que el tema de fondo, la Constitución lleva detrás una antropología. Toda Constitución lleva detrás una antropología, porque el fin, la razón de ser, el centro de toda ley es la centralidad del ser humano, y cuando preguntamos qué significa ser un ser humano, nos encontramos con un verdadero mercado de antropología, como decía el profesor Ruiz de la Peña, un verdadero mercado de antropología que ha llevado a un verdadero mercado de éticas, y como la ley civil es distinta a la ley moral, tenemos que ver cuáles son los postulados mínimos desde los cuales podemos entendernos y convivir, y evidentemente que el reconocimiento del ser humano como un ser único, irrepetible, con una dignidad, con derechos y deberes a custodiar, puede ser un buen principio. Muchas gracias, monseñor, por su exposición. Queda muy invitado para la próxima de este otro año. Contamos con su presencia, muy amable, muchas gracias. Oye, como me quedan... sí, le quedan minutos, claro. 2 minutos, ¿les puedo mostrar un cuadro? Por supuesto. Usted puede compartir pantalla. Sí, porque bueno, hay que hablar de la belleza, pero también hay que intentar hacer algo de belleza. Mira, este es un ciclo de 4 cuadros que los hice en la pandemia, ¿ah? Y se llaman, les voy a mostrar uno solo, pero son 4 que se llaman Los pinceles también lloran, ¿ah? Así que también los tuve presente mientras escribía esto, así que voy a buscarlo. ¿Se ve? Un poquito más cerca. Los pinceles bueno, también demasiado. lloran. No, demasiado cerca. Ahí sí. Ahí. Muy bien. Ana. Porque debo reconocer, he estado muy involucrado con la pandemia, muy involucrado en nuestros hogares, en nuestra residencia, etcétera, y la verdad que ha sido un golpe tremendamente duro para mucha gente. Mucho más de lo que uno se puede imaginar. Entonces tenía que mostrar eso de alguna manera, y creo que los pinceles, que siempre son tan nobles, ¿no? Los pinceles, porque embellecen, estaban llorando. Bueno, que Dios los bendiga. Muchas gracias y un gusto verlos, y espero que el profesor Uribe con su equipo distribuya esta carta, que espero que sirva. Al final eso es, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Fernando. Muchas gracias. Bien, adiós. Adiós, gracias. Tenemos a continuación un pequeño break, y luego en 20 minutos vamos a tener la conferencia del profesor Ildefonso Murillo, La ilusión del humanismo científico, posibles caminos hacia un humanismo actual. El profesor Ildefonso es catedrático emérito de la Universidad Pontificia de Salamanca. Los esperamos entonces a las 11 horas. Muchas gracias por haber participado. Muy amable.